Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos los que en esta sesión nos acompañan en en esta videoconferencia denominada Introducción a la Identificación de Impactos Ambientales. A nombre del secretario general, del maestro José Martín Cano Martínez, les envío un cordial saludo a todas y a todos ustedes. Y pues quiero presentar a nuestra ponente, a la ingeniera Ana Marisela Cárdenas Rosero. Es de Ecuador, es ingeniera en recursos naturales renovables por la Universidad Técnica del Norte. Actualmente se desempeña como becaria en la Universidad Flaxo, Ecuador, en la maestría de estudios socioambientales. Es secretaria del Observatorio Ciudadano de Bienestar Animal de la provincia de Imbabura y ha realizado voluntariados en áreas protegidas de su país. Entre estas se destacan el Parque Nacional Galápagos y Parque Nacional Machalila. Bueno, ahorita bienvenida, Ana. También agradecerle al grupo, a la asociación Yoeco, quienes nos han facilitado pues, a estos ponentes de alto nivel, a su presidenta Brenda y también pues a Chamira, que nos están apoyando constantemente con estos espacios de formación en materia ambiental. Bienvenida, Ana. El micrófono es tuyo. Muy buenos días, gracias por esa presentación. En realidad es un gusto para mí estar en esta mañana y poderles dar a conocer un poquito sobre este tema tan amplio y tan importante como es la identificación de impactos ambientales. Voy a compartirles mi pantalla para poder comenzar con la presentación. Sí, ahí me confirman si tal vez pueden observarle. Adelante, Ana. Sí, bueno. Vamos a, como mencionaba anteriormente, a realizar una introducción a este tema tan amplio de la identificación de impactos ambientales. Para empezar, una definición de qué es un impacto ambiental. Esta es una alteración en la calidad ambiental, en la calidad del medio ambiente, ¿sí? Y se produce a causa de las actividades antrópicas, es decir, por la actividad humana o esta intervención humana. Es decir, que nos enfocamos en el impacto ambiental que es realizado netamente por actividad antrópica, más no nos podemos referir tal vez a esas situaciones o eventos naturales que se ocasionan en la naturaleza, en donde sí se genera una alteración en el medio, pero es de forma natural. Entonces, un impacto ambiental hace referencia netamente a este impacto generado por el ser humano. Otra de las definiciones importantes, más a nivel de empresa, nos la otorga la norma ISO 14001 del año 2015, la cual nos indica las directrices para un sistema de gestión ambiental, en donde nos menciona que impacto ambiental es cualquier modificación del medio y que este puede ser a su vez positivo, puede ser negativo o sinérgico, y que es generado por una empresa. Estábamos hablando que este es el impacto que se genera en el medio ambiente. Y el medio ambiente está compuesto por diferentes factores ambientales, los cuales son estos componentes en donde se desarrolla la vida. Es decir, sin estos factores sería imposible el desarrollo de la vida en nuestro planeta. Y es por ello que son el soporte para la actividad humana, y al ser nuestro soporte, nosotros también somos capaces de realizar modificaciones en esto. Estos factores ambientales se dividen en factores bióticos y factores abióticos. Dentro de los bióticos tenemos todo lo que implica el ser vivo, los seres vivos, y en los factores abióticos tenemos los factores físicos y químicos. Aquí podemos ver este gráfico en donde muestra cómo los elementos de la naturaleza del ambiente interactúan, tanto los abióticos como los bióticos. Dentro de este grupo de abióticos intervienen los elementos del agua, aire, el suelo, que netamente es donde se soporta la vida del planeta, en donde también tenemos elementos bióticos, que son los seres vivos, como los animales, plantas, y otro resto de seres vivos, que ya hablamos más a nivel de zooplancton, fitoplancton, tal vez ya especies de ciertos seres vivos que son microorganismos. Entonces,
estos seres vivos dependen de los elementos abióticos para desarrollar la vida, ¿sí? Es por eso que las plantas, por ejemplo, dependen del suelo para poder crecer y asimismo alimentar a los animales y por ende alimentarnos a nosotros mismos. No olvidemos que las plantas son la base de la cadena trófica, al igual que otros seres vivos también dependen del agua, que no solamente es para consumo, sino que es su hábitat natural, como las especies acuáticas. ¿Sí? Entonces, partiendo de esta comprensión el medio ambiente, que es el medio en el que habitamos y con estos componentes, tanto bióticos y abióticos, ¿sí? Y esto, a partir de esto se surge una definición súper importante, como es los servicios ecosistémicos. Estos son todos estos beneficios que los seres humanos aprovechamos de la naturaleza, estos beneficios que la naturaleza nos otorga para nosotros. Y según la WWF en el 2018, menciona que estos servicios ecosistémicos se definen en 4 grandes grupos, que es el de aprovisionamiento, regulación, sostenimiento y culturales. Dentro del aprovisionamiento tenemos la obtención de alimentos, materias primas, por ejemplo. En regulación tenemos la regulación de la calidad de aire, donde nos apoyan ahí los árboles, la regulación del clima. Asimismo tenemos un proceso súper importante como el control de plagas y enfermedades. Este es el proceso en donde muchas plantas o animales, la flora o fauna, realizan ciertos comportamientos de control de plagas que son biocontroles, son naturales y que permiten que se regule nuestro ecosistema para manera que nosotros podamos seguir desarrollando nuestra vida. Y los procesos, los servicios ecosistémicos de sostenimiento, tenemos aquí uno súper importante como es la fotosíntesis, la formación del suelo y el ciclo de nutrientes, como por ejemplo el ciclo del nitrógeno, ciclo de carbono. Y otro grupo de estos servicios es el cultural. Este hace referencia a la recreación, a la belleza escénica de los paisajes que nos podemos beneficiar al ir simplemente a un área natural y tener esa belleza escénica que podemos observar. Entonces, a ver si estábamos un poquito atentos. El servicio ecosistémico de, por ejemplo, la polinización, ¿dentro de qué grupo estaría? No sé, tal vez ahí alguien puede interrumpir o simplemente escribir por el chat. No. Bueno, hablamos de la polinización, que es un servicio ecosistémico de regulación, que es súper importante porque gracias a este servicio de polinización, no solamente por las abejas, sino por muchos otros insectos, sabemos que esto es importante para el desarrollo de las plantas y por ende para la alimentación de los animales, alimentación de nosotros. Es un servicio que está de regulación. La cosecha de alimentos sería otro servicio ecosistémico referente al aprovisionamiento. Y estos dos ejemplos de aquí, que puede ser, por ejemplo, realizar yoga en un área natural o senderismo, montañismo, hace referencia a estos servicios ecosistémicos de tipo culturales, en donde podemos apreciar, realizar tal vez turismo, ecoturismo, este tipo de apreciación de paisaje. ¿Sí? Sin embargo, el problema surge cuando ya no hacemos un aprovechamiento normal de estos recursos. Ni siquiera podríamos hablar de una normalidad, sino ese aprovechamiento que tal vez lleva a los límites permisibles de la naturaleza, que sería una explotación de recursos. Es ahí donde empieza a surgir los problemas ambientales a nivel global que actualmente estamos atravesando. Aquí podemos ver una imagen en donde, bueno, se observa que la ciudad está totalmente llena de smog. No es neblina, este no es un proceso natural, es smog, es aire que está contaminado y que no se puede apreciar tal vez la belleza del paisaje y no solamente eso, sino estos gases que están en el ambiente, en el aire,
que no solamente afectan de forma visual, sino a la salud de las personas que lo están respirando. Y es bastante triste que en lugar de tal vez tomar la fotografía del paisaje natural, te lo tiene que hacer por medio de una fotografía, sería una foto de la foto. O sea, es un poco eh, caótico el sistema. Y otra de las fotografías que pueden apreciar aquí es los efectos que generan la minería, que es un impacto realmente crítico en el que existe pérdida de cobertura superficial del suelo, contaminación de aguas superficiales, de ríos, por ejemplo, y no solamente en este campo natural, sino en el ámbito socioeconómico. Ya vamos a adentrarnos un poquito más a esto. Y otro de los problemas es la deforestación, que cada año se pierde 10 millones de hectáreas de bosque, lo que más o menos se asemeja al tamaño del país de Portugal. Cada año se pierde esta cantidad de cobertura arbórea, en donde realmente hay un impacto no solamente en la pérdida de cobertura, sino también pérdida de biodiversidad y por ende pérdida de servicios ecosistémicos de los que nosotros nos estamos aprovechando. Sin embargo, también hay un impacto a la salud de nosotros, ¿sí? Esta es otra fotografía de la fuerte del cambio de uso de suelo debido a actividades antrópicas también, y la contaminación de los mares, del suelo también por desechos que son de tipo plástico, también textiles, que están constantemente en las playas, en todos los lugares que podemos realmente visitar y que afectan no solamente eh, a la visual o tal vez al suelo, sino a otras especies acuáticas que habitan en el fondo marino. Y este es un dato bastante importante, que las poblaciones de vida silvestre han caído en un 69% desde el año 1970, esto según la WWF. Y aquí podemos observar esta ave, ¿no?, que ya está extinta debido a las actividades antrópicas. No sé si le conocen, es el dodo, que apoyó también a la imaginación de esta película de Disney, de Up, Una aventura de altura, que es un dodo que realmente ya es una especie extinta debido a las actividades antrópicas que se han venido dando a lo largo de los años. También tenemos aquí esta especie que a mí me encanta, que es el mono araña, que en mi país está realmente amenazado, en estado de peligro crítico, y el oso de anteojos, que se desplaza por toda la región sudamericana, que está en estado de peligro. Entonces, estas catástrofes, estos problemas que los seres humanos estamos ocasionando, afectan también al desarrollo de las especies, la pérdida de biodiversidad, y por ende es la pérdida de servicios ecosistémicos que afectan a nuestro bienestar también de los humanos. Así que no solamente tenemos que verlo como la pérdida de un elemento, sino que es la interacción de ese elemento con todo lo que nos rodea, que sí nos está afectando. Entonces, estos impactos ambientales que hablábamos, que es perdón por ser redundante, ¿no?, pero quiero que quede claro que es este cambio, esta alteración del medio ambiente por actividad humana, ¿sí? Hay de tipos de impactos físicos, que es el de, por ejemplo, deterioro de la calidad de aire por partículas, la contaminación por ruido, alteración de la calidad de agua, pérdida de capa superficial de suelo, cambios de paisaje. También nos hay de tipo biótico, que es presión sobre el recurso vegetal, eliminación de cobertura vegetal, la pérdida de biodiversidad, como lo habíamos visto, pérdida de cobertura de bosque. Y también hay impactos socioeconómicos, cambios de cultura social, el desplazamiento de la población con los proyectos. Y esto es algo súper importante porque en la mayoría o en todos los proyectos que uno se plantea hacer, siempre es importante considerar el tema social, porque si tú planteas hacer un proyecto en un área y tal vez la población de esa área no está de acuerdo, no vas a poderlo realizar, porque la población se levanta y hace este tipo de huelgas, de eventos en donde levantan su voz y se oponen a los proyectos. Entonces, este es un ámbito súper importante que hay que considerar a la hora de realizar proyectos siempre. Y
vamos ya a empezar un poco más práctico a la hora de la identificación del impacto ambiental como tal. Aquí tenemos esta imagen en donde el hombre realiza siempre esta alteración en suelo, agua, aire y en la biota, ¿sí? El aspecto ambiental es un elemento de las labores, los productos o servicios que realiza una empresa, ¿sí? Esto nos hace referencia a la acción o la actividad que genera un impacto, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, dentro de una obra, puede ser que es de una obra de construcción, y tenemos como actividad el despeje del terreno. Esto nos hace referencia a la remoción de cobertura vegetal, pero esa es la actividad. La actividad es despejar el terreno. Pero ¿cuál es el potencial impacto? Es que al despejar este terreno haya la pérdida de la biota amenazada. Por ejemplo, si vamos a hacer un proyecto en un área donde estamos bastante bosque, por ejemplo, vamos a hacer una plantación de cierto cultivo. Y para eso tenemos que quitar toda esa cobertura vegetal y tal vez haya especies endémicas, tal vez haya no solamente de flora, sino también de fauna, que es de lo que se alimentan. Entonces hay un impacto en la pérdida de esta biodiversidad. También hay la afectación del valor paisajístico, que si estamos eliminando esta cobertura arbórea, ya no vamos a tener la misma visibilidad del paisaje. Y mucho más si en esa área realizamos la construcción tal vez de un hotel, de una vivienda, notoriamente va a haber un cambio en el paisaje. Y ya hablaríamos de un impacto. La compactación del suelo, la actividad, por ejemplo, por los temas de transporte, que se están movilizando por ciertos sectores, en donde hay esta compactación del suelo y hace que el suelo tenga un deterioro en la capacidad de sus propiedades físicas, químicas y en su capacidad de cultivos, por ejemplo, de productividad. ¿Sí? Y otro ejemplo, tenemos el aspecto que es la construcción de caminos. Al utilizar estos caminos va a haber una pérdida de biodiversidad, de biota amenazada, la alteración de cauces. Muchas veces queremos hacer no sé, un proyecto de riego y tenemos que volver a alterar este cauce del río para nuestro aprovechamiento, sin considerar que tal vez no va a existir la misma cantidad de agua en el río y las especies que están en este río van a tender a morir, ¿sí? Entonces, la pérdida de esta biodiversidad acuática y de la calidad del agua también. Sí, esto vamos a analizarlo. Entonces, ¿por qué es importante analizar estos impactos? Porque la evaluación de impacto ambiental es una herramienta de gestión ambiental que ayuda a las empresas a identificar qué problemas o qué actividades están generando un impacto y qué debo de hacer ante esto. Debo de prevenir, mitigar, restaurar esos daños que estoy ocasionando al ambiente. Y de igual manera, a regular las obras o actividades con la finalidad de reducir estos efectos negativos en el ambiente. Porque no olvidemos, en la definición inicial hablábamos de que hay impactos positivos y negativos también. Un impacto positivo de un proyecto, por ejemplo, es la generación de empleo, el incremento de ingresos económicos a las familias, es un impacto positivo, ¿sí? Pero sin embargo, a la hora de establecer estrategias, siempre nos tenemos que enfocar en los negativos, porque obviamente son estos los que necesitan ser observados y realizar una mitigación al respecto. Entonces, hablamos del proceso de identificación y valoración de impacto ambiental. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer dentro de un proyecto? En realidad, lo primero es la descripción del proyecto. ¿Qué voy a hacer? ¿De qué se trata mi proyecto? Es tener claro el contexto de mi organización para seguidamente analizar todas las actividades, todas las acciones de mi proyecto que pueden generar un impacto, ¿sí? Y realizar también un análisis ambiental considerando todos los factores, hablamos de los factores ambientales, susceptibles a recibir un impacto. Es decir, si yo tengo un proyecto de riego y voy a utilizar agua, ¿cuál sería el factor que se vería afectado a esta acción? El factor del ambiente, que es el agua. Si utilizo una fábrica, tengo que utilizar colorantes, me imagino, para elaboración de pantalones, no sé.
Entonces, habría afectación por contaminación al agua. Entonces, tenemos que analizar qué acción estoy haciendo y a qué elemento dentro del ambiente está afectando. Para seguidamente tener ya la identificación de impactos ambientales, realizar la evaluación. La evaluación ya hablamos de jerarquizar estos impactos, porque es muy diferente realizar una construcción de un hotel en una zona urbana, en donde ya todo está urbanizado, a realizar la construcción de un hotel en una playa donde hay manglar, donde hay especies endémicas, en donde va a haber realmente una afectación. Entonces, pueden ser las mismas actividades, pero si el contexto y el ambiente en donde se encuentra, qué sé yo, son ecosistemas mucho más vulnerables, el impacto va a ser más severo, va a ser crítico, o por el contrario, puede ser combatible o puede ser positivo, ¿sí? Y seguidamente, ya de la evaluación de impacto, se realiza la formulación del plan de manejo ambiental. Hablamos ya del sinnúmero de estrategias que vamos a realizar para contrarrestar estos impactos. Sí, a ver, tengo aquí una... Me pregunta María, ¿es importante que se haga un estudio para identificar el impacto? Sí, totalmente. Sí, en esto vamos a hablar. Realmente el poquito tiempo que tengo es como un abrir de bocas que vamos a hablar aquí, pero sí es un proceso bastante largo, realmente es un estudio de impacto ambiental en donde no solamente interactúa una persona, sino es un sinnúmero de personas, es un trabajo interdisciplinario y vamos a ver solo esta pequeña parte de identificación, ¿sí? Eh, para identificar tenemos que hacer una matriz de causa y efecto, ¿sí? Analizando el entorno, que sería el medio físico, el medio biótico y el medio socioeconómico, los elementos y los componentes. Entonces, aquí detallaríamos todas nuestras actividades en orden. Entonces, vamos a retomar. Si, por ejemplo, vamos a realizar la construcción de un hotel, pongamos el tema del hotel. Vamos a realizar la construcción de un hotel en un área en la playa y esta área pues hay manglar, hay obviamente está el mar, tenemos especies acuáticas, entre otros. Entonces, ¿cómo va a afectar? Si en el primer lugar tenemos que para construir, nos vamos solo a la actividad de excavación, ¿no? Vámonos a la actividad de excavación. Vamos a realizar esta actividad, entonces vamos a polvo, va a haber partículas en el ambiente que va a haber una afectación, no solamente, si es que hay especies, por ejemplo, ahí no solamente ellas, sino al aire, va a haber una afectación, sí. Ahora, esto es importante antes de todo. ¿Por qué les decía que es un trabajo interdisciplinar? Porque muchas veces, bueno, en este trabajo se necesita personas, tal vez un sociólogo, se necesita un biólogo, una persona que sepa sobre procesos químicos, que esté especializado en hidrología, en geomorfología, un economista, entonces que ayude a discernir todos estos impactos, porque es muy diferente un ambiental que están en el proceso de excavación y tú ya dices, no, excavación, me está removiendo suelo, está perdiendo la capa superficial del suelo, aparte, qué sé yo, si hay anidación ahí de tortugas marinas tal vez, hay afectación al ecosistema de estas tortugas, por ende a la flora, a la fauna, y ya lo ves, ¿no? Pero tal vez la persona que tiene esta formación en el ámbito económico, tal vez solo va a ver los números y va a decir, sí, ¿cuánto vamos a necesitar para remover eso? Y sí va a ser bueno porque ya va a tener mucho más, va a tener este hotel, va a generar más ingresos, más personas van a visitar el sitio y cosas así. Entonces, siempre tiene que haber esta interacción entre diferentes formas de pensar para realizar esta evaluación, ¿sí? Entonces, vamos a analizar la excavación. ¿Hay afectación al suelo? Sí, porque se pierde la capacidad. Pérdida de suelo, totalmente, porque estamos extrayendo. Generación de escombros, se van a generar escombros. Hay una afectación. A la calidad de aguas superficiales, tal vez sí, por el tema de la construcción, ya los sedimentos, que puede dar una afectación. En las geoformas,
Tal vez si hablamos de playa en los procesos erosivos, hay que analizar si habrá un impacto o no. Aquí en el medio perceptual, totalmente. Es diferente ver la playa que tal vez esté con manglar y así, y ya realizar esta remoción de suelo, este retiro, notoriamente va a haber una alteración en el paisaje, entonces sí hay impacto. En la flora, si estamos removiendo este manglar, esta cobertura vegetal, hay un impacto en la flora. Si es en la fauna, pues notoriamente lo hay, porque de esta depende eh, la vegetación, ¿cierto? La vegetación vendría a ser el lugar donde habitan, por ejemplo, los cangrejitos, que son el área donde más les gusta habitar en esta parte del mangle, o tal vez albatros, entre otras especies. Es un ecosistema natural, exactamente. Los manglares están en estado amenazado actualmente, según la UICN, así que sí hablamos de un ecosistema frágil. Y aquí ya analizamos el medio socioeconómico, si es que tal vez hay otras propiedades, cómo afectaría esto en la compra. En las aguas productivas, estamos analizando, perdón, áreas productivas, si por ahí hay áreas productivas, asentamientos poblacionales, cómo va a afectar esta remoción, si es que tal vez va a haber personas que se opongan a este proyecto, analizarlo. Y en el ámbito económico, pues sería positivo, ¿no? Porque si hacemos un proyecto de esa magnitud, vamos a necesitar empleados y obreros, y por ende va a haber esta generación de empleo, que sería en el ámbito positivo. Entonces, mira, estamos analizando en que todos hablamos de un impacto negativo y el empleo es positivo. O sea, y en la mayoría de los proyectos sucede así, que en la mayor parte los impactos son mayormente negativos y unos pocos positivos, ¿sí? Entonces, si continuando con este ejemplo, les comento un poco, aquí en Ecuador, en Galápagos, exactamente, en San Cristóbal, están en este problema de crear este hotel, ¿sí? Un hotel que es, bueno, si han tenido la oportunidad tal vez de visitar Galápagos, la mayoría de los hoteles son pequeños, en donde no hay grande impacto ambiental, porque es de tipo artesanal, tal vez se utilizan también construcciones que son amigables, pero llegó una empresa, una multinacional, y que quiere hacer un mega hotel enorme, y lo ve como que, claro, pues sí sería realmente un proyecto gigante, que sí atraería tal vez a más personas a que se hospeden, pero el impacto ambiental que genera en esta área, considerando que el Parque Nacional Galápagos, la palabra dice, es un parque nacional, es un área protegida, entonces lo que se hizo del gobierno ecuatoriano y dentro del Cantón de San Cristóbal fue no aprobar el proyecto. Y ellos lo que tienen que hacer es presentar todo este procedimiento, todo este estudio de impacto ambiental y demostrar que realmente el proyecto es viable y que no hay mayor afectación, pero es algo realmente soñador pensar que un hotel de tal gran magnitud no va a generar mayor impacto ambiental. Entonces, ya están en esa lucha más de 2 años, en donde vuelven a presentar el impacto ambiental y le vuelven a rechazar el Ministerio del Ambiente, y está hasta ahí que no va a ser aprobado. Entonces, es súper importante realizar este estudio, y sobre todo en Ecuador, en donde ya tenemos los derechos de la naturaleza, en donde la Constitución, en la mayoría de proyectos, sobre todo, te piden que tú tengas un certificado o un registro o una licencia ambiental, dependiendo de la magnitud que genere tu proyecto. Entonces, retomando un poquito, en resumen, ¿qué tengo que hacer para realizar esta evaluación de impacto ambiental? Es primero, caracterizar todos mis procesos. Dentro de estos procesos, caracterizar todas mis actividades, identificar cada una de mis actividades analizando estos componentes. Seguidamente, realizar la evaluación de aspectos de impactos ambientales, que es algo en donde no vamos a entrar por el tema del tiempo, pero si gustan, podemos hacerlo en otra oportunidad. Y seguidamente, ya identificado estos impactos ambientales, generar estrategias de mitigación de los impactos negativos, ¿sí? Ver alternativas para que no exista el impacto tan crítico, sino que pueda ser adaptable, ¿sí? ¿Y esto en qué ayuda a las empresas? En la toma de decisiones, para que estas empresas puedan realizar su proyecto tal vez optando por tecnologías más limpias, optando por procesos más amigables, y también en el uso de materia prima,
que puede ser mucho más acorde al lugar en donde se habita para evitar mayor impacto. Y esto sería hasta aquí. Esta es una frase con la que me quiero despedir de esta presentación, en donde Natalitio nos menciona que existe una guerra que el hombre lucha hace varios de años. Es una guerra silenciosa, o mejor dicho, silenciada, en la que contradictoriamente ganar significa perder. Porque es verdad, los proyectos que los seres humanos hemos realizado han sido con ese beneficio de tener más ingresos económicos para nuestro país, tal vez solventar esa parte económica, tal vez silenciando esto de que estamos perdiendo biodiversidad, estamos perdiendo recursos naturales, estamos perdiendo estos servicios ecosistémicos y por ende nuestro bienestar también como humanidad. Eso sería todo. Muchas gracias.